hay algo que hace tiempo largo me mueve y me llama como la atención. Y dije, es buen momento para estudiar algo. Podría estudiar mucho más, pero ponerme a detener a profundizar. Y lo que vamos a hablar ahora se va a llamar Casa de Viudas. Parece el nombre de una película, no lo es de una enseñanza y es más que no sé si le puedo llamar una gran enseñanza, no sé si va a ser muy larga o muy corta, pero lo que me interesa es dejar algunos conceptos en claro. Y hoy estamos libres, sin apuros, porque hoy no hay YouTube. Así que hoy tenemos libre, quizás terminemos 9:30 o quizás terminemos antes. Veremos, no prometo nada, pero lo que voy es que hoy no nos apura el tiempo, porque me he dado cuenta que a través del compartir de cada uno de ustedes en varias clases, esto necesitaba un poco más todavía de seguir disfrutándolo como, a ver, ¿cómo le puedo decir? Dice la palabra presente y el tiempo que estamos viviendo, tenemos que ser aprendidos desde arriba. Nunca hablo de esto, pero fue mi experiencia con lo apostólico. Aprendido, no del verbo aprender, sino aprendido con H intermedia, que es aprender, que tiene que ver como capturar desde arriba. ¿Vieron que el apóstol Pablo una vez dijo, un sinónimo sería ser asidos, A-S-I, ser asidos, cuando te captura algo. Vieron que, a ver si recuerdo bien el versículo, el apóstol Pablo dijo, quiero asir aquello que primero yo fui asido. ¿Sí? ¿Se preguntaron una vez esto? Bueno, yo les cuento que hace tiempo ya que Dios me confrontó a esta palabra, yo estaba en una búsqueda, no les voy a compartir mucho el testimonio, pero simplemente eso, mi esposa y yo estábamos en una búsqueda muy tremenda, en un desierto muy profundo, y medios perdidos en el tema de que trabajábamos a full en el ministerio, teníamos lugares de liderazgo, pero nos sentíamos en muchos puntos muy vacíos y sentíamos que lo que estábamos necesitando no lo daba la iglesia de ese momento. Habíamos aprendido un montón, era la iglesia que nos habíamos formado, amábamos a nuestras autoridades, a la paternidad de ese momento, y vivíamos adentro de la iglesia, dábamos todo por la iglesia. Bueno, para muchos saben que mi esposa es abogada, en ese tiempo hacía su carrera en la UBA y a veces no estudiaba tanto como tenía que estudiar o hacía todo más rápido o sacaba tiempo que era de la familia, yo también, y realmente dábamos todo. Pero llegamos a un momento en el cual veíamos como que algo más faltaba, buscábamos más, y como que nos volvíamos vacíos. Habíamos pasado por la etapa que toda Argentina pasó, de los moveres espirituales, de la unción, esto y aquello, pero luego teníamos una necesidad mucho más profunda de una palabra que llenara desde adentro otra sed que no estaba siendo saciada, y empezó a haber una búsqueda, nos empezamos a dar cuenta que nuestro lugar espiritual debía cambiar, y fue ahí cuando conocimos al Dr. Ben. Cuento esto para llegar a este punto, porque realmente, a Sandra le pasó lo mismo, pero de diferentes maneras, sentimos eso de ser asidos y aprendidos, capturados por la palabra. Yo, de hecho, había noches que no podía dormir pensando en todo el despliegue de una palabra que no conocía. Yo siempre digo, soy como medio Samuel porque mi vida la pasé dentro de la iglesia, no conozco lo que es la cosa del mundo. No soy ni mejor ni peor que nadie, simplemente que mi vida la pasé rodeado de pastores en la iglesia, trabajé a tiempo completo, etc. Y, y realmente que se me despliegue la revelación que se me empezó a desplegar por medio de conocer al Dr. Ben, quien ahora es mi padre espiritual, pero en ese momento solo era un predicador a quien yo traducía, yo no podía creer. ¿Cómo no descubrí esto? ¿Cómo no había visto esto? Y empezó a tener el Espíritu Santo en mí un trato tan grande que después ya predicaba diferente, hablaba diferente, le compartía, no podía evitar compartir esto a los que tenía cerca, o a los que más me volví loco, o los que más volvía loco, por ejemplo, a mi hermano, y a gente, y amigos, y a gente que tenía cerca, le compartía, porque también piensen que en ese momento había también como un ángel del parte del Dr. Ben
con el tema, por ejemplo, de padre-hijo, porque era un tema que él había empezado a dar mucho énfasis en ese tiempo, etc. Pero esa experiencia de ser aprendido desde arriba es como ser cautivado con una palabra que te lleva a una dimensión más allá y te empieza a abrir diferentes puertas que empezás a darte cuenta que no conocías a Dios. No es que no lo conocías, sino que empezás a disfrutar y a vivir tantas otras facetas de Dios. Por eso el pueblo de Israel iba de estación y de geográfica en estación geográfica y de experiencia en experiencia, iba conociendo diferentes nombres a través de la experiencia que tenía con Dios. Iba conociendo Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Rafa, y nosotros también. Entonces yo me di cuenta que había entrado como en un círculo o ciclo, que todo era como la calecita que daba vuelta y nunca sacabas la sortija. Y a veces la sacaba, disfrutaba, ¿sí? Porque todo empezaba y terminaba igual, todo empezaba y terminaba igual, todo era igual todos los días. Y era algo terrible. Cuando conozco al doctor Ben y a otros apóstoles, pero más a él, porque es a quien me aferré, hice como hizo Ruth con Noemí, o como, bueno, como Elías como Eliseo con Elías, se me empezó a desplegar tanta. De hecho, le soy sincero, hay días me ha pasado de no dormir, de pensar y pensar cosas. Bueno, si ven algunos, el doctor Ben siempre cuenta el mismo testimonio, pero en las grabaciones ustedes van a ver que él cuenta una vez cuando él ve como que una luz se me presenta terrible, como que quedo en un resplandor terrible que casi no podía ni traducir, de que se me abren los ojos, ¿no? Y bueno, en la Biblia hay un montón de experiencias de ese tipo. Pero de alguna manera quería explicar este ejemplo, perdón, este significado y esta profundidad de la palabra de ser aprendidos desde arriba. Si lo comparáramos, salvando las distancias, si lo comparáramos con algo de nuestra vida natural y emocional, aquella mujer o aquel hombre que te enamoraste y perdiste la cabeza, bueno, ¿cuánto más en una faceta espiritual de decir, me vuelvo loco no por la persona, sino por el depósito de palabra y las nuevas facetas y esferas que esta persona me está revelando? Y es como un nuevo enamoramiento con Dios y pero a través de la palabra. Ya no es más solamente porque me tocó, por la unción, porque caí, porque el gozo, por un montón de otras experiencias que fueron hermosas, que las vivimos en otro tiempo, sobre todo los que estamos en Argentina y algún país de Latinoamérica también, pero ahora es forjados en la palabra. Entonces, solamente esta frase, cuando nos acercamos al doctor Ben a contarle lo que nos estaba pasando con mi esposa, él nos dijo una frase que nos quedó por siempre. Y él me dijo, nos habló a mí y a mi esposa y nos dijo, la búsqueda que ustedes tenían, yo la transformé en versículo y en palabra. ¿Sí? O sea, Dios responde nuestra búsqueda, nuestra hambre a través de palabra, pero palabra encarnada en una persona. Y acá está lo que Gabriela compartía de Ruth descubriendo algo en Noemí que Orfa no descubrió. ¿Sí? Por eso se trata siempre de la postura, porque Noemí era la misma para Orfa y para Ruth. Ruth descubre al Dios de Noemí, pero Orfa no lo descubre, o algo se le revela, pero prefiere volverse hacia atrás. Entonces es muy interesante poder entender esta profundidad que va a depender que la llave hacia esa dimensión de ese ser aprendido desde arriba, la llave está en descubrir ese depósito dentro de ese enviado. Y esta es una de las grandes diferencias de esta estación. Y esto es algo que no es tan fácil de transmitir, no es tan fácil de aprender, porque como bien dijo ahí Liliana, hay que vivirlo. Esta es la frase que no es tan fácil de producirlo en un libro, hablarlo en algo escrito, ni siquiera es tan fácil de predicarlo, porque es una experiencia personal que uno tiene. Entonces, en este tiempo Dios se quiere revelar de una manera diferente
y lo va a hacer, siempre lo hizo, pero a veces no nos dimos cuenta, estuvimos medio distraídos, como por ahí Orfa, lo va a hacer a través de enviados. Esto es bien introductorio a lo que quiero hablar hoy y quiero que se posicionen en la esfera, que es una esfera, vamos a ver algo desde lo natural, pero en realidad quiero apuntar a algo espiritual y no se me distraigan en su enfoque, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos muestra sombras y figuras que luego el Nuevo Testamento las vuelve a tomar, pero con la profundidad de la dimensión del espíritu y ya no lisa y llanamente con lo que sucede en la esfera natural. Y volviendo a lo que les quería expresar, perdón, solamente esto quería decir que no sé si pusieron a pensar, no quiero hacer ningún chiste al respecto, porque sería una obviedad, pero no podemos dejar de pensar que no solo es trascendente lo de Ruth aferrarse a Noemí, sino que encima era la suegra, donde vieron, no es tan fácil que una nuera vea en la suegra a alguien que realmente la está conectando con Dios y se olvide de un montón de cosas cotidianas que también Samantha compartía, Liliana compartía, Carlos compartía, ¿sí? Y no te frene y no te sea el obstáculo la familiaridad y las experiencias amargas también. Porque no olvidemos que Noemí tenía a Dios, sabía de la tierra que provenía, pero estaba pasando un momento de luto y de amargura muy importante. Sí, de hecho, ella misma dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy amarga, ¿sí? Y en algún punto estaba con algo de falta de comprensión de la experiencia que estaba viviendo Noemí. Sin embargo, a pesar de todo eso, Ruth no deja de ver al Dios de Noemí. Aún a pesar de esta falencia o era como una experiencia de desierto que Noemí estaba viviendo que ni siquiera ella terminaba de entender. Sin embargo, eso no la inhabilitó, no la obstaculizó a Ruth de ver al Dios que portaba su suegra, que su suegra le estaba presentando. Vamos a ir para que sea un poco más dinámico y no se me pierdan, Samantha nos preparó un PowerPoint, con parte de la enseñanza, no está todo ahí, así que por más que está el PowerPoint, igual está bueno que puedan tomar nota. El PowerPoint, Samantha después lo va a subir al Classroom. Esta clase la estábamos grabando, ¿no, Samantha? También va a ser subida al Classroom y al canal de YouTube. Pero el hecho de tener por escrito en el PowerPoint podemos ir un poco más fluido. Y como les dije, vamos a hablar de casa de viudas. Antes de empezar, como siempre solemos decir, recuerden que en la Biblia, cuando se habla de mujeres, casi siempre o siempre podemos hacer el paralelismo de una mujer con la iglesia. De hecho, Cristo también lo hizo cuando habló del matrimonio y habló del marido como Cristo y casándose y teniendo pacto con su iglesia y la mujer haciendo el lugar de iglesia. Pero les quiero mostrar cómo a mí a veces cuando veo en la palabra de Dios algo que es recurrente y algo que se va repitiendo y algo que Dios lo usa en un lugar y otro, digo, algo hay acá que Dios nos quiere mostrar. Y el hecho de las viudas, ¿no se pusieron a preguntar por qué Dios habla tanto de las viudas? ¿Por qué Dios habla tanto de mujeres que no tenían esposo y que estaban sufriendo alguna situación? Algo más que estaba reflexionando. No solo uno sabe que no siempre es sencillo la relación de una nuera con una suegra, sino que esta era una suegra judía. Son muy intensas las mamás judías, las suegras judías, las mamás judías, porque le ponen un montón de corazón y son un eje muy importante en las familias judías. Y eso también era Noemí. Vamos a dejar a Noemí un poco de costado, que también era una viuda, por supuesto. Ruth también era una viuda, Orfa era una viuda, ¿sí? Entonces, este es el subtema que yo elegí, ¿sí? El tema de las viudas. Y voy a profundizar, lo voy a linkear, les voy a mostrar cómo podemos aprender a través de esto un montón de posición y postura, sobre todo de postura, visto en ejemplos prácticos. Vamos entonces, Samantha, por favor, si me ayudas con el compartir del PowerPoint. Les voy a dar
primero, a través de diferentes versículos, el lugar que tenía la viuda o las viudas dentro de la legislación del pueblo de Dios, dentro de la forma de gobierno, la forma de operar. El pueblo de Dios era un pueblo de orden, era un pueblo donde había orden. Y sobre todo Dios empezó a establecer un orden muy especial desde que salieron de Egipto. El desierto fue un lugar donde Dios empezó a ponerlos en orden. Y vemos sobre todo Deuteronomio, Levítico, diferentes leyes. Leyes hasta de higiene personal. No solo de alimentos, o sea, de alimentación, de higiene personal, un montón de cosas que Dios pone en orden. El orden no era solo el orden de la adoración, del tabernáculo, no, también eran de cuidado personal. Y también cuestiones como legales y de protección, protección de la tierra, protección de los ciudadanos. Dios es un Dios legal y Dios es un Dios de constitución, ¿sí? Y tenía que formar un pueblo, recuerden que de la nada, de Abraham y Sara, que eran estéril y ya habían pasado la edad de ser padres, de la nada Dios hace nacer un pueblo nuevo y este pueblo no podía ser torcido y de cualquier manera. Tenía que tener su legalidad, su estructura, sus estándares. Vamos entonces a la primer slide, que dice de la siguiente manera. Les voy a mostrar ejemplos de cómo Dios miraba el lugar de la viuda y cómo le enseñaba al pueblo a cuidar de ella. Vamos entonces a la primera parte, que dice de la siguiente manera. Tenemos que Dios tenía un cuidado especial y protección hacia las viudas. Dios quería que se cuidaran las viudas de una manera muy especial y se las protegiera. Dice Éxodo 22, del 21 al 23. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el abogado defensor de las viudas, yo soy quien las protejo. Si ustedes las afligen, yo las defenderé. Próximo versículo, que es otro ejemplo del cuidado de las viudas, que lo encontramos en el libro de Deuteronomio 14, 28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Recordemos que en la repartición de la tierra los levitas no recibieron heredad. Por eso, como ellos eran parte de los que trabajaban en el templo, luego ellos tenían que comer del diezmo que el pueblo daba, porque de algún lado se tenían que sustentar, y Dios se había transformado en la heredad de ellos. Dentro del beneficio, ¿sí?, dentro de la provisión, dice: al fin de cada año sacarás todo el diezmo de tu grano y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene heredad contigo, y el extranjero y la viuda que hubieren en tus pueblos, y comerán y serán saciados. O sea que era usado parte de todos esos diezmos, de todo eso que se ofrecía en el tabernáculo, para sustentar a las viudas que había entre ellos. Otro versículo que tenemos también en Deuteronomio es el próximo, que está en el 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. ¿Sí? ¿Ven la legalidad acá? Un derecho. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Ojo con lo que haces con la viuda, está diciendo Dios. No puedes tomar en garantía, no puedes tomar en prenda la ropa de ella. Miren cómo minuciosamente Dios se encarga del cuidado de ellas. Próximo, que también está en Deuteronomio, versículo 19. Cuando sigues tus mies, o sea, la cosecha, en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado atrás de ti. No seas tacaño, no vayas a juntar lo que se te cayó. Porque esto será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Parece como la sobra, pero no, porque entre lo que hay de acá, entre lo que se junta de la gavilla, entre lo que hay del olivo y entre lo que hay de la viña, se va guardando poco a poco para estos tres grupos que Dios pretende cuidar: el extranjero, el huérfano y la viuda. Y hay una coincidencia entre estos tres grupos. No me avances, Aman. Hay una coincidencia entre estos tres grupos. Y la coincidencia es un tema de paternidad. ¿Por qué? El extranjero está fuera de su patria. Patria viene de pater, tierra que te produce cobertura, que es tu raíz, ¿sí? Patria y pater en el latín están relacionados. Huérfano es alguien sin padre, por eso es huérfano. Y viuda es alguien que ha perdido el liderazgo de su esposo, la compañía de su esposo, también se ha quedado sin el que produce la simiente, el que da la semilla para esa simiente y para ese linaje. Los tres son tres grupos con problema de paternidad. Un buen gobierno distribuye bien los recursos. Exactamente, Gabriela. En lo apostólico, Gabriela, se dice que un buen rey, por ejemplo David, gobierna para el beneficio de sus súbditos. No son sus súbditos sus esclavos para el beneficio del egoísmo personal, sino que está enfocado en que sean bendecidos, cuidados, protegidos sus súbditos. Y Dios tiene que mostrar este carácter, Gabriela, perfecto. Por eso les dije que acá estábamos viendo, íbamos a ver gobierno también. Otro versículo, también en Deuteronomio, Samantha. El 26 del 12 al 13. Este es parecido, creo que al que leímos antes, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo. Acá había un año especial dedicado al diezmo. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dios quería que se satisfagan, que disfruten también el huérfano, el extranjero y la viuda. ¿Sí? Miren cómo tenemos que conocer también el corazón de Dios. Porque si bien Dios no podemos juzgarlo de manera parcial, porque vamos a ser muy injustos. Si bien el principio siempre era que el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo escogido para él, por lo cual Dios quería que respetaran el principio de la no mezcla. Por eso no quería que se casaran con naciones paganas para no contaminarse, porque en especial sobre todo, por ejemplo, para darles un ámbito histórico, cuando estaban ocupando la tierra prometida en el libro de Josué, todas esas naciones, cananeos, eteos, fereceos, todos tenían dioses paganos. Y si alguien del pueblo de Israel se juntaba con alguien de otra nación pagana, su corazón se podía desviar a mujeres incorrectas. Porque de hecho, ¿qué hombre que se enamora de una mujer no se desvía un poco? Le pasó al gran Salomón, ¿cómo no nos puede pasar a cada uno de nosotros? Entonces, si bien Dios preservaba eso y quería que sus hijos hebreos se casaran con hebreas, no por esto es que Dios no amara o no quisiera cuidar o Dios despreciara a los extranjeros. El extranjero que vivía con ellos debería ser cobijado, protegido bajo ese amparo y esa protección y esa gracia paternal que Dios quería soltar. ¿Sí? Entonces, por eso también, por ejemplo, también lo vemos en Abraham, aún aquellos que trabajaban con él y uno los consideraba como empleados, si estuvieron en la escuela de verano y aquellos que no estuvieron le podemos dar los links o tienen en el canal, van a ver que aún a esos 318 que muchos pensamos que eran solo empleados, no, para Abraham eran como hijos. Volvemos al PPT, Saman. Volvemos al PowerPoint, unos versículos más sobre esto del cuidado y protección de Dios. A tal punto era el cuidado protector de Dios hacia las viudas que había una maldición si no se cumplía con esta obligación.
Dios, cuando se pone serio, se pone serio. Ahí lo tienen escrito en la diapositiva. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Dios no te pide opinión, no les pide opinión, le dijo, digan, amén. Es como en el programa de televisión que dicen, sí, chef, bueno, acá más todavía, amén, yes, sir, ¿sí? O más elevado, como en el ejército. Sí, señor, aquí estoy. Amén. Maldito el que permitiera el derecho del extranjero, de la vida del huérfano. O sea que el que no cumplía con esta legalidad, tenía una maldición. Jehová guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Salmo 146:9. No queda ahí solo en el Pentateuco. Salmo también lo toma. Porque Dios lo que hace es defender y compensar las falencias de las viudas. Dios es un Dios compensador. Por eso se dice que Él es el Dios de huérfanos y de viudas. Porque Dios sabe compensar toda falencia o toda brecha. ¿Sí? Toda brecha, toda falencia, todo hueco, Dios lo puede compensar. Ese es el Dios a quien amamos, a quien servimos. Por eso, como viniste a Dios, Él puede compensar toda ausencia. Hay mujeres que vienen a Dios con maridos que le han fallado, con novios que le han dejado y le han traicionado, con padres que han abusado, mujeres u hombres que hemos venido a Dios con alguna falencia, con alguna falta. Dios compensa toda la falencia porque Él es Dios de viudas y de huérfanos. Él los defiende y Él los compensa. También lo tenemos en el Salmo 68, 4, 6, que es el versículo que yo le decía hace un poco ahora, esto de padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. Padre de huérfanos. ¿Qué le falta a un huérfano? Un padre. Él viene a proveerlo. Defensor de viudas. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto siendo algo terrible en la sociedad que vivimos? Mujeres que han perdido sus esposos porque se murieron o porque se la abandonaron y ellas mismas tienen que autoprotegerse, defenderse, trabajar para alimentar a sus hijos, buscar no sé, una ayuda, una asistencia, lo que fuere. Dios quiere ser el defensor de ellas si lo buscan. Es Dios en su santa morada. O sea, su santa morada, su lugar de habitación, su corazón es ser padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios hace, este es hermoso, este salmo es precioso. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. O sea, algo que le falta a los cautivos es abundancia. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Luego tenemos Proverbios 15:25, que dice que Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Qué dijimos que la enseñanza de hoy se llamaba casa de viudas? Una casa contraria que Dios no va a apoyar es la casa de un soberbio. Cuando hablo de una viuda, hablo de alguien que está en necesidad de, buscando depender de, buscando ser avalada por, buscando ser sustentada por. Ruth buscaba a alguien que la sustentara, que la avalara. En realidad lo que buscaba era alguien que la redimiera para continuar con el legado, la heredad, para continuar edificando algo en proyección hacia adelante y no quedarse atada hacia atrás. Orfa se quedó atada hacia atrás, hacia la familia de su madre. Ruth vio en Noemí la forma de soltarse hacia adelante. Aunque Noemí no le podía dar un hijo, había en Noemí la conexión de encontrar al Redentor y este fue Booz. Isaías 1:23 dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas y no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Dios espera que se haga justicia con la viuda, por eso habla de una causa. ¿Qué se habla en la justicia? Cuando hay alguien que está por ser condenado, que está siendo acusado de una causa. Dios es el abogado, el defensor, el juez
de la causa de las viudas. Isaías 10:1. ¡Ay! Acá es sin H porque es ay de lamento. Los que gobiernan en contra de las viudas, como decía Gabriela antes. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Robar siempre está mal, pero a los ojos de Dios es aún agravado cuando le estás robando a alguien que no se puede valer por sí mismo, que tiene una dificultad para compensar falencias. Porque cuando hablamos de viudas también hablamos de que esas viudas muchas veces tienen un chico huérfano a quien tiene que sustentarla, entonces tiene que hacer de madre y de padre. Y de esto lo vemos un montón en las Escrituras. Y al final vamos a ver un ejemplo muy claro. Seguimos, rápido. No me quiero extender tanto. Próximo ejemplo es el de Jeremías. Samantha, no sé si en San Justo va más lenta las diapositivas, pero no me las avanzas. Debe ser que en el oeste van más lenta. ¿Qué te parece, Norita? ¿Cómo andan en Ituzaingó la diapositiva? Vamos con Jeremías. Jeremías 7, del 5 al 6, y Jeremías 22:3. Jeremías 7, del 5 al 6 dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis. No oprimir es igual a hacer justicia al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal. ¿Qué entendemos? Que cuidar de la vida es una manera de hacer justicia y de mejorar nuestros caminos. ¿Sí? Sí, dice, si mejoran sus caminos, si operan con justicia, es una forma de vivir y de cuidar. O sea, cuidar de la vida de esta gente es una forma de hacer justicia. Cuidar de los huérfanos, de los extranjeros y de las viudas. Vamos al próximo, que es 22:3 también de Jeremías. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. No sé si se dan cuenta que es todo recurrente el tema de hacer justicia, y hacer justicia tiene que ver con un gobierno correcto, ¿sí? Que está ligado a esto de cuidar y proteger a la viuda. Lamentaciones, como bien lo dice el versículo, el nombre del libro, se lamenta de un malestar, de cuestiones que están ocurriendo en el pueblo de Israel, y es un libro muy dramático, y solo empieza diciendo esto, 1:1 de Lamentaciones: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Luego, más adelante, en el capítulo 5 de Lamentaciones también, del 2 al 4, añade algo más en base a esto. Nuestra heredad ha pasado a extraños. ¿Sí? Nuestra heredad está en manos de extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Una forma de lamentarse. Luego también Malaquías capítulo 3 habla del tema de defraudar a las viudas como una falta de temor a Dios, como una señal de falta de temor a Dios. Dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados, como los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda. O sea, que le tienen que pagar algo, pero le pagan otra cosa. Y los que hacen injusticia al extranjero no tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio, por esto dijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Si lo analizan, estos son ejemplos de una forma o señales, evidencias que no estás temiendo a Dios por no estar cuidando de la viuda y del huérfano. Repito, defraudar a las viudas era una parte o una señal que está marcando Malaquías como falta de temor a Dios. Luego ya dejamos el antiguo
pacto, el Antiguo Testamento, para ahora sí mostrarles la revelación preciosa del Nuevo Testamento. Y luego vamos a volver para cerrar con un ejemplo precioso del Antiguo nuevamente. Los religiosos se aprovechaban o devoraban de las viudas. Lo vemos en Mateo 23, 14, que dice: ¡ay, vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis, ¿qué cosa? Las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiré mayor condenación. Se hacían los que oraban un montón, eran los mejores oradores. Pero a la hora de la práctica devoraban las casas de las viudas. ¿Qué está hablando? Se aprovechaban de las viudas. Abusaban de las viudas. La utilizaban para su provecho. 12:40 de Marcos. Devoran las casas de las viudas por pretexto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Parecido. También está en Lucas 20, del 46 al 47. Guardaos de los escribas, que buscan, todos estos tienen alguna relación con la religión. Fariseos, escribas, gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Sí? Eran tremendos, saludando, vistiéndose, sentándose en las primeras filas en las sinagogas, en los primeros asientos en las cenas. Pero ¿qué pasa en el 47? Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Varios ejemplos de cuando están devorando la casa de las viudas. Vamos ahora a pasar a Hechos. En Hechos vemos, hay no más acá, perdón, ¿no leímos este? Marcos 12, 43 y 44, entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda, Jesús valorando la ofrenda de la viuda y haciéndola sobresalir o destacándola, que era más el esfuerzo de ella y la generosidad de ella que la de muchos que daban de su riqueza lo que les sobraba. ¿Sí? Jesús está valorando a alguien que con esfuerzo está siendo generosa. Muy bien. Lucas, dos ejemplos de milagros. Lucas 4, del 24 al 26. Dice que había... Está citando Jesús acá lo de la viuda de Sarepta. Había muchas viudas en Jerusalén, pero a ninguna de ellas fue enviado Eliseo, sino una mujer viuda de Sarepta de Sión. Esto lo vamos a dejar y después lo analizamos para lo que quiero compartir al final. Así que avanzamos. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín en la puerta de la ciudad frente a la multitud como testigo. No hace falta leerlo, pero vemos que Jesús hace un milagro tremendo. Al hijo, o sea, a la viuda le rescata a su hijo de la muerte y hay muchos testigos delante de él. Ante la murmuración de los griegos contra los hebreos sobre el descuido o falta de atención de las viudas, se levantan hombres llenos del espíritu de sabiduría, de buen testimonio para realizar esta tarea. Esto lo vemos cuando se levantan los primeros diáconos en Hechos capítulo 6, del 1 al 4. Entonces, vemos dos paralelismos. Jesús sanando al hijo de la viuda y es testimonio a las multitudes. Y acá es un mal testimonio que luego lo revierten en el pueblo apostólico, porque los griegos empiezan a señalar que no estaban siendo cuidadas las viudas hebreas como eran los de ellos, supuestamente. Entonces, hacen una forma, un orden de poder atender un grupo, no cualquier grupo de hombres, lleno del espíritu, de sabiduría, de buen testimonio, se dedican a cuidar la mesa de las viudas y los huérfanos para que los hombres que estaban dedicados a la palabra de Dios pudieran dedicarse a la oración y la palabra para no ser de mal testimonio y de mala reputación a los que vieran que no estaban cuidando bien de las viudas y de los huérfanos. Primera Timoteo creo que sigue, donde nos habla que no solo tenemos que cuidar, sino honrar a las viudas. Y luego vamos a ver cómo Santiago nos explica qué significa visitar a las viudas. Tenemos ahí Timoteo. Las viudas no solamente debían ser atendidas, sino honradas en la comunidad apostólica de la iglesia primitiva. Y esto lo dice 1 Timoteo 5, del 3 al 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable ante el Señor. ¿Qué querían decir? Que si alguno tiene hijos y nietos, ayuden a ocuparse de esa mujer. No carguen a todos los hombres de Dios y a la iglesia para que se ocupen de ella cuando hay
gente saludable que puede trabajar, que puede ayudarlas, que puede ser de sustento. Pero aquellas que realmente no tienen a nadie que les ayude, la tenía que ayudar la iglesia o el liderazgo. O los diáconos, que en realidad eran los que habían sido establecidos para esa labor. Y vamos ahora sí a Santiago cuando habla del famoso versículo de que habla de que cuál es la verdadera religión o cuál es la pureza en la verdadera religión. Santiago habla de algo interesante. Dice, verdadera y pura religión tiene que ver con visitar a las viudas. Y dice así 1.27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Me puse a estudiar un poquito qué era la palabra o qué relación tiene la palabra visitar o qué profundidad. Para los que anotan, visitar es mucho más que ir a tomar unos mates o ir a comer algo. Quiere decir supervisar, cuidar, observar, con la intención de ayudar o dar un beneficio, y quiere decir también proveer. Lo tienen ahí. Supervisar, cuidar, observar con el objetivo, con la meta de dar un beneficio y también de proveer. Es mucho más que pasar y hacer una visita de médico. Hola, viuda, ¿cómo estás? Eso nos enseña el apóstol Santiago. Y ahora sí, estos últimos minutos quiero detenerme en lo que más me apasiona de esta enseñanza y en lo que los va a llevar a seguir quizás estudiando, que tiene que ver con esta maravillosa experiencia que tiene el profeta Eliseo con la tsunamita. Hay una canción hermosa que el otro día escuchaba de un grupo que habla de esto de la tsunamita, pero en la canción como que se enfoca siempre a nuestra relación con Dios. Y si bien tiene que ver con nuestra relación con Dios, hoy lo quiero enfocar de la relación de la tsunamita con su enviado. Segunda Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres, quiero que se concentren, ya estamos terminando, pero concéntrense porque a esto quería llegar. Y antes de leer, no quiero olvidarme de esto. Todo lo que leímos del Nuevo Testamento, ahora empiécense a olvidar de una viuda natural, que también es importante cuidar, y empiecen a enfocarse en la iglesia como viuda. Si hay una razón por la cual se levanta el mensaje apostólico en este tiempo, es porque hay una iglesia viuda. Una iglesia que está viviendo injusticias, que está siendo maltratada, que está siendo vapuleada, a la cual no se le están respetando sus derechos. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está liderada no siempre y en muy pocas veces por paternidad. Que una iglesia que conocemos, o la iglesia en global, no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, tenga alguien en el liderazgo que se llame apóstol, pastor, profeta, o como se llame, no quiere decir que esa persona en el liderazgo tenga un corazón paternal y menos que esté viviendo, actuando, operando bajo una gracia paternal. Que sí la vemos en Elías, que sí la vemos en Eliseo, y es el tiempo de restaurar ese espíritu paternal, porque hay una iglesia que no da más de estar siendo maltratada, vapuleada, usada, como muchas veces ocurrió en el caso de la viuda, y Dios salió todo el tiempo a defenderla y a decir, miren que si no le va a ir mal, miren que si no hay una maldición, miren que si no, no se cumple mi corazón en el pueblo. Entonces miremos la viuda como alguien sin paternidad, sin cobertura, sin sostén, sin verdadero sustento, sin protección, sin provisión, todo lo que Dios quiere hacer con la viuda, porque si vieron los ejemplos que usamos, tenían que ver con eso. ¿Qué hacía Dios en los versículos que fuimos leyendo? Las defendía, las protegía, se encargaba de que ellas comieran de la parte del diezmo que también comían los levitas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una iglesia viuda y cuando en el Nuevo Testamento se habla de cuidar de las viudas, no está solamente hablando de cuidar de una mujer que no tiene marido, que también hay que ocuparse de que no le falte nada, sino que más profundamente ahora quiero que nos centremos a cuidar de ese tipo de iglesia a la cual le falta una verdadera dirección
y un verdadero gobierno paternal. Dice 2 Reyes 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Mujeres que clamaron, Ana. Mujeres que clamaron, Sara que quería un hijo. Cuando una mujer clama, clama. ¿Sí? Rebeca. O sea, mujeres que necesitaban algo, que Dios hiciera algo. La hija ahí que Jesús le hizo el milagro, desesperación. La mujer con flujo de sangre clamaba por algo. Cuando una mujer clama, clama. Diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. ¿Es tu siervo? Pero murió. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era justo, era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Era temeroso de Jehová, era siervo de Jehová, pero la herencia que le había quedado a ella eran las deudas que le había dejado. A tal punto que ahora se querían llevar a sus hijos de esclavos en paga de las deudas con el acreedor. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces ser fiel a Dios y ser temeroso no necesariamente tiene que ver con estar bien alineado y ser sabio, y a veces, a pesar del amor a Dios y del servicio a Dios y de que temía a Dios, este hombre estaba haciéndole faltar a su mujer lo que ella necesitaba, la provisión, la protección. Había algo que no estaba terminado en él y se murió sin haber sido terminado. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Miren cómo la mujer hace todo a rajatabla lo que el enviado le indica y involucra a sus hijos en ser aquellos que iban a recibir el milagro del profeta. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Y él dijo, ve y vende aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Este profeta vino con con un mover y una configuración de paternidad tan tremenda que vino a fluir en redención para esta mujer que estaba totalmente destruida y totalmente en desgracia. Parecido también a la mujer que no leímos porque no llevamos con el tiempo, que es la viuda de Sarepta con Elías, que también era lo último que iba a comer y se iba a morir, pero por poner en primer lugar al profeta y obedecer la voz de Dios en el profeta, consigue que no le viene la muerte sino la vida, y ahí viene también para ella provisión. Ahora, miren esto, el versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. No era cualquier mujer. Había un cierto de grado de importancia social, una cierta dignidad. Era una mujer importante. Y esta mujer importante dice que le invitaba insistentemente a que comience. Cuando una mujer te insiste, te insiste. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras novias, nuestras esposas, cuando una mujer quiere algo, te va a insistir. Y esta insistencia también, vieron que no es el ejemplo de un hombre. Cuando habla del juez injusto, ¿qué era? Esa mujer le insiste. ¿Sí? Cuando habla del ejemplo de la oración sin cesárea, insistente, que habla de ese ejemplo en el Nuevo Testamento, habla también de una mujer que insiste, insiste. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿A dónde iba el profeta a comer?
iba a la casa de ella. Y ella un día dijo a su marido, he aquí ahora, tuve una idea. ¿Cuántas ideas tienen las mujeres? Y miren qué interesante idea tiene esta mujer. Es una iglesia que tiene una idea. No es un líder espiritual acá. Es una iglesia que tiene una idea. Ya que a este no se le ocurre la idea, se me va a ocurrir a mí. Algo hay que hacer. He aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Pasa, 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 lo invito, paso, lo invito, paso, lo invito. Ella no permitió que se le hiciera una costumbre, un costumbrismo que este profeta pasara y por su casa, sino que de eso dijo, hay algo que este varón de Dios, que este hombre tiene, que es diferente a cualquier otro invitado que yo pueda tener en mi casa. Algo que puede ser habitual, no lo voy a dejar como algo ordinario y común. Hay algo extraordinario en su visita, porque hay algo extraordinario en su persona. Esto tiene que ver con lo que les hablé al principio de ser aprendidos desde arriba. Viene por casa, se le tomó un hábito venir por casa, pero me encantan estas dos palabras. Dice que ella le dijo al marido, he aquí, ahora, es ahora, no es antes, no es después, es en este momento que yo me doy cuenta que este hombre, no el vecino de enfrente, no el doctor, el psicólogo, el verdulero, no es otro, es él, el que él viene por nuestra casa, pero es un varón de Dios. ¿Qué está hablando? Él es un enviado a nuestra casa. Y debemos abrazarlo como tal. Él nos está capturando con la palabra que habla, nosotros vamos a capturarlo a él, que es lo que les hablé al principio. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. No te sugiero, no te doy una idea, te ruego. ¿Le dijo quién? La mujer a su marido. ¿Le dijo quién? La iglesia al hombre establecido o al líder. Te ruego que hagamos algo con este hombre porque no es cualquier hombre. Te ruego que hagamos qué cosa, y acá me quiero detener porque es tremendo. Primero, hagamos un pequeño aposento de paredes. No hace falta que sea algo llamativo. Es algo simple. Lo pequeño ahí no está hablando de algo chiquito, sino que algo que es simple. Jesús nació en un pesebre. Fue simple. No te pido que le hagamos tremendo lujo, pero hagamos lo mejor con lo que tenemos. Y ahí hay un principio. Démoslo en lo mejor de lo que nosotros tenemos. Un pequeño aposento de paredes. Repito, aposento no está hablando ahí la palabra pequeño, de pequeño en algo diminuto necesariamente, sino en algo que no hace falta que llame la atención, sino que sea algo simple. Pero tiene que ser un aposento. ¿Qué era un aposento? No era una habitación en el subsuelo, una habitación bien cerca del techo, arriba. Un aposento de paredes. Un aposento y era un lugar de sustento, de paredes, de columnas. Era un lugar que estaba puesto arriba. La cobertura, este hombre de Dios, a este enviado, ella lo considera algo tan importante que no lo podía poner en un lugar escondido en el subsuelo, sino que quería ponerlo arriba. Arriba, ahí aposento, está hablando que cerca del techo. ¿Qué estaba cerca del techo? La cabeza. Cuando él durmiera ahí, su cabeza, si se levantaba, si era yo, seguro me golpeaba por lo alto, me golpeaba con el techo. Cabeza, liderazgo. Cabeza, paternidad, cobertura, cerca del techo. Cabeza, gobierno. Que vimos antes que se necesitaba y cuál era el problema que estaban viviendo las viudas y vivieron y se lamentaban. Dios por el pueblo de Israel por problemas de derecho, por problemas de gobierno. Y acá decimos, hay un problema, necesitamos un gobierno diferente. Hay una iglesia que está buscando un gobierno diferente. Hay una mujer que le dice, no sé qué vas a hacer vos, pero aquí, ahora, no ayer, no mañana. ¿Es este el tiempo para que le hagamos un aposento a este hombre? Esta me hace acordar a mi esposa porque siempre quiere hacer algo en la casa y yo digo, bueno, ya lo vamos a hacer. Y mi señora dice, ahora, hagámoslo ahora, cambiemos esto, cambiemos este mueble, cambiemos lo otro. ¿Sí?
Y esta mujer había diseñado en su configuración espiritual que algo que había que hacer ahora. Hagamos un pequeño aposento y pongamos 4 cosas. 4 cosas tenemos que poner. Hechos 2:42 habla de 4 pilares de una comunidad apostólica. 4 pilares que dan seguridad para una comunidad del Nuevo Testamento. Y acá 4 cosas dice que tenían que poner: cama, mesa, silla y candelero. Rápido anotemos, porque una cama nos va a hablar de... Primero, esperen que me faltó una parte de antes. Cuando habla aposento de paredes, está hablando de un lugar que es alto, pero también está hablando de un refugio, de un sostén, porque paredes habla de algo que sostiene, de algo que resulta como las paredes están unidas a las columnas y resultan de sostén del techo. No tiene sentido un excelente techo sin paredes firmes que sostengan el techo. También me está hablando de una conexión con el fundamento. Las paredes son la conexión entre el fundamento de una casa con las vigas, no sé nada de construcción, pero esto es muy básico, con las vigas que están también en el techo. Entonces, el techo y el fundamento abajo, los cimientos, se conectan uno con otro. Eso es lo que quiere hacer la palabra de paternidad y apostólica en este tiempo. Forjarnos de tal manera que el fundamento esté conectado con la cobertura y así estemos protegidos y así estemos bien parados. Porque tenemos que ser columna y baluarte de la iglesia, porque ¿qué somos? Piedras vivas. Con nosotros Dios quiere edificar su iglesia, dice el apóstol Pedro. Luego dice cama. ¿Qué nos habla la cama? Lo primero que nos habla es de intimidad, es más que obvio. Pero también en una cama se reposa, se descansa. Pero en la cama también se tiene pacto. En una cama se tiene un compañerismo y una relación que es única, o se debería. El mundo usa ese lugar para sus lujurias. Un matrimonio cristiano, una pareja de pacto, usa ese lugar para extrema intimidad y es algo que sucede que es único. No puede suceder esa conexión, ese compartir, ese corazón abierto, esa vulnerabilidad. Muchas veces no ocurre en otros lugares, sino ocurre en el lugar de reposo, en el lugar llamado cama. Número 2, dice, pongámosle una mesa. En el término original, acá no habla de cualquier mesa, sino una mesa que es una mesa de un rey de uso privado y sagrado. Una mesa sagrada y una mesa de realeza. Número 3, silla. Tiene relación. Para una mesa real, una silla real. Ahí el término silla está hablando de un estado de honor. Dicho de otra manera, de un trono, de una autoridad, de un poder, de una dignidad de la realeza. Desde la silla, cuando uno se imagina un rey, no se lo imagina corriendo de acá para allá, se lo imagina sentado en un trono, en una silla, en un estrado. Y número 4 y último, candelero. Candelero nos habla de luz, de palabra, de iluminación, de revelación. Y todo esto está hablando de una ausencia de confusión. Cuando hay revelación, cuando hay palabra, cuando hay luz, hay ausencia de confusión, hay ausencia de oscuridad. Cuando uno tiene luz no va a tropezar, no va a caerse, porque la luz te hace eso, que puedas saber el camino por donde debes ir. El camino que debes transitar te lo marca la luz. Y hay algo más que encontré que es muy interesante en este versículo y que dice, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Ella había preparado todo esto para que el enviado, el hombre de Dios, morara en ese lugar. Tenemos que provocar algo para que Él se quede, para que no sea una visita y venga y se vaya, no, que se quede, que more acá.
Cuando dice que Él se quede, hay dos verbos. Dice, para que cuando Él venga, ¿sí? Dice así, ¿me siguen? Para que cuando Él viniere a nosotros, se quede. Dos cosas tienen que ocurrir, dos cosas esta mujer quiere que se produzcan. Número uno, que Él viniere. Ahí lo vemos, Samantha lo puso en el versículo. Dos cosas quiero que se produzcan. Número uno, que Él venga. Número dos, que se quede. No son iguales las dos. Paso uno, paso dos. Miren qué tremendo que ese verbo venir, en la connotación y en la etimología, da la idea de liderar, pero también da la idea de atacar a un enemigo. Cuando Él viniere, cuando Él los lidere, cuando Él nos gobierne, podés sacar la diapositiva, Saman, cuando Él viniere, cuando Él nos lidere, cuando Él nos gobierne, gracias a la gracia, por la gracia de Él, nuestros enemigos van a ser atacados, nuestros enemigos van a ser vencidos. Por eso el apóstol Pablo dijo, mientras yo estuve con ustedes, los lobos que los atacaban, no los atacaron más. Mi gracia los protegió. Número uno, cuando Él viniere. Número dos, que se quede. Ahí que se quede está hablando de lo que hablábamos antes, del pacto, del estar, del compartir, del permanecer. Cuando Él viniere, queremos producir también que Él, la intención era provocar algo. Esta mujer quería provocar algo. Voy a cerrar con lo mismo que empecé. ¿Qué tendrá que ver todo esto con postura? Todo tiene que ver. Porque la postura de esta mujer marcó la diferencia. La postura de esta iglesia marcó la diferencia. La postura de esta mujer hizo una diferencia tremenda. La postura de la viuda Ruth, la postura de la viuda Noemí, la postura de la viuda de Sarepta, que no pudimos llegar a analizarla, la postura hace una diferencia siempre. Entonces, las mujeres pueden haber sido abusadas, pueden haber sido maltratadas en el sentido emocional, físico, y acá estamos hablando en sentidos espirituales, porque estamos hablando de iglesia como simbolismo, estamos hablando de mujer como simbolismo de iglesia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar pasar los enviados? ¿Vas a dejar pasar la palabra? ¿O te vas a aferrar a algo que Dios quiere hacer? Vas a aferrarte y a hacer algo propio. ¿Qué vas a hacer? Esto es para reflexionar. Miren, y los animo a seguir esta semana estudiando tantas mujeres viudas que marcaron una diferencia. Como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? El estar viudo, el estar sin paternidad, el estado de huérfano, en lo emocional o en lo espiritual te puede llevar a sentir lástima, a ser esclavo de la ayuda del otro, dependiente de la ayuda del otro, o te puede llevar a un lugar de posturarte de tal manera que reviertas todo para sacarle tajada para tu propio bien, porque hay alguien que ve tu actitud. Si hay algo que me encantó de la posición de postura 4.2, que fue la última que escuchamos, que hablaba de que Ruth provocó el ser notada, el ser observada. Ella se posturó de tal manera, ella se metió en estas leyes que hablaba que le pertenecía a ella parte de lo que los segadores estaban cosechando. No sé si vieron cómo se liga lo que sucede con Ruth a las leyes que estaban establecidas para las viudas. Entonces ella, por posturarse y por obedecer todo lo que vos le dice, lo que ella provoca es mostrar una postura diferente a la de Orfa, que solamente besó y se fue, no hizo pacto y no vivió la recompensa que vivió Ruth. Pero ahí marca, y el doctor Ben habla más de una vez en esta enseñanza, de que ella logró ser notada. ¿Sabes? Dios ama a todos y nos puede bendecir a todos, pero Dios
no suelta su favor sobre todos. El favor de Dios es para aquellos que se posturan de alguna manera para ser notados. Aquellos que posturan por su actitud espiritual, por su búsqueda, porque hablábamos antes. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está bueno tener necesidad de tener hambre. Dice, porque ellos serán saciados. Está bueno decir, insistentemente te iba a buscar. Dice que insistentemente, que había una actitud de insistencia. Dice que en el versículo 8, esta es una mujer que lo invitaba insistentemente. Eran como los de camino en Maús, que hicieron todo, Jesús, quédate acá, no te puedes seguir, no te puedes ir. Para ver la manifestación de Dios y de la palabra que Dios quiere soltar en este tiempo, se necesita de cabezas duras, en el buen sentido de la palabra, de gente insistente, de gente que reclama, de gente que busca, de gente que golpea hasta que se le abre. Golpead y se os abrirá, llamad y se contestará, buscad y hallaréis. Se necesita esa insistencia, volver a ese fervor y a esa búsqueda de día y de noche. Esa búsqueda como la desesperada búsqueda de Ana por su hijo, por su Samuel, y después le dice, acá te lo entrego porque tú me lo has dado. La búsqueda insistente y la desesperación de tantas mujeres hebreas que no podían ser madres, nos da el ejemplo y nos da una figura y una muestra que eso debe ser el anhelo de la iglesia de este tiempo. Hay un hijo nuevo que resucitar. Vemos ahí el ejemplo de esa viuda que se le murió el hijo y quiere que su hijo resucite y busca y lo pone ahí donde lo pone, en la cama con el profeta, en la intimidad, en el pacto con el profeta, y el profeta se lo resucita. Hay algo que resucitar, hay algo que sacar de esos lugares de muerte. Hay otras mujeres desesperadas, como es Marta y María, que se les murió Lázaro y buscan que Jesús haga algo. Y dice, uy, si hubieras venido antes, Jesús, ¿qué hubiera pasado? No hubiera muerto mi hermano. Dice, para gloria ha sucedido esto, y estas mujeres provocan que el maestro haga algo. Es mujeres que se levantan con una actitud diferente. No mujeres, una iglesia que se levanta con actitud diferente para hacer retornar esta paternidad a la casa y para hacer que esta paternidad se quede en casa y poder vivir la cobertura. Porque lo que produjo cuando él estaba arriba, imagínense la alegría y la felicidad. Le daba lo mejor que tenía esta mujer. Después de haber puesto la cama, el candelabro, la mesa, la silla, haber decorado todo de la mejor manera, el perfume, haber limpiado todo ese aposento ahí arriba, ella miraría y decía, ahora estamos cubiertos, ahora tenemos lo que buscamos. Eso mismo debe acontecer en nuestros corazones. Por eso la palabra dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno le abriere, vendré a Él y cenaré con ellos. Tendré intimidad, tendré compañerismo. Dios está buscando a los buscadores. Dios responde a los buscadores, a los persistentes, a los caprichosos en el buen sentido de la palabra, a los insistentes, a los Jacob que le dicen, no me voy a quedar hasta que no me voy a ir hasta que no me bendigas. Acá estoy, y aunque me duela acá lo que me rompiste, no sé qué me rompiste, qué me pasó, acá me voy a quedar, no me voy, no te voy a dejar y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Espero que gracias Eve, espero que hayan captado el espíritu de esto, que de postura podemos sacar tantas flechas que tienen tanto que ver con lo que Dios quiere establecer en este tiempo hermoso y precioso de palabra presente. Necesitamos ser aprendidos hacia una nueva dimensión. Anhelamos mucho, oren mucho por la venida también del Dr. Ben en septiembre. Si Dios quiere, va a haber oportunidades de vamos a ver si se puede estar juntos y poder escuchar sus enseñanzas, pero todavía estamos en pleno preparativo y nada hay concretado todavía. Sigan orando para que sea de la mejor manera. Necesitamos gracias de este tipo que nos liberen, que nos desaten, que nos saquen a algo diferente y algo nuevo y a una dimensión en Dios que antes no hemos visto ni experimentado. Necesitamos crear aposentos para la palabra. Gracias, Pastor Juan, gracias a todos. Nos vemos el lunes con la última, el broche de oro, la número 5 de posición y postura del Dr. Ben, que este es el lunes 13. Después tenemos un descansito, vamos a dejar que el feriado sea feriado,
que es feriado en Argentina, pero lo damos feriado a los que son de Latinoamérica también, que es el 20, y ya el 27 tenemos el cierre con lo que han ustedes preparado, como bien explicó Samantha, y ya estamos preparando lo que se viene después de este tema, que si Dios quiere vamos a empezar con la experiencia del desierto, que en algún punto va a tener relación con esto, pero vamos a mirarlo desde otro aspecto. Muy bendecidos, los amo. Que tengan una semana reproductiva, que no haga tanto frío, que disfrutemos y piensen en eso. Necesitamos crear aposento, necesitamos tener los corazones de estas mujeres. Vamos las mujeres, Andrea, Elsa, Adriana, que ahí escriben. Vamos mujeres a crear aposentos. Bendecidas. Y no mujeres, iglesia, creemos aposento. Un lugar arriba. Bendecida, Zulik. Nos vemos.